En este vídeo vamos a ver por fin la review de la nueva RX 9070 XT que sale mañana al mercado. Vamos a analizar la review de TechSpot que está hecha por Steve Walton, que es del canal de Hardware Unboxed, por lo que sus reviews son muy fiables. Y vamos a ver cuál es el rendimiento que nos ofrece esta nueva tarjeta gráfica de AMD, que le hace la competencia a la 5070 Ti con un precio recomendado de $600, que esto en euros se traduce a 700 euros, que luego ya veremos si este precio es el que realmente vemos en las tiendas. Ahora vamos con la review de TechSpot y la pregunta del subtítulo es bastante importante. Por fin AMD ha logrado dar un golpe sobre la mesa y lograr cambiar las tornas en el mercado de las tarjetas gráficas, en la que está completamente dominado por Nvidia. Vamos a ver la review y al final os daré mi opinión. Se ha dicho y especulado mucho sobre las GPUs de la serie Radeon 9070 de AMD, tanto que parece que ya se han analizado. Pero hasta ahora solo hemos tenido filtraciones y pruebas de rendimiento propias, ninguna de las cuales es particularmente confiable. Como siempre, las marcas siempre intentan inflar su rendimiento. Pero finalmente hoy vamos a analizar en profundidad la GPU RDNA 4 de AMD para ver de qué es realmente capaz. AMD está lanzando la RX 9070 estándar, que es una versión reducida de la 9070 XT, y la versión XT completa, que es la que vamos a ver hoy. La 9070 XT cuenta con 9046 núcleos, mientras que la 9070 tiene un recuento de núcleos reducido de 3584, una disminución del 13%. La 9070 opera a una frecuencia de 2070 MHz, que es un 14% más baja que la versión XT, y ambos modelos comparten la misma configuración de memoria, 16 GB de memoria GDDR6 de 20 GB por segundo, en un bus de memoria de 256 bits, y esto equivale a 640 GB por segundo de ancho de banda. Este diseño sugiere que la serie 9070 debería ser rentable de producir, dado que el tamaño de su chip es similar al de la 7800 XT, y el subsistema de memoria permanece sin cambios, ya que no han hecho ninguna mejora. AMD logró vender la 7800 XT por $500 o menos, y aquí en España lo mismo, hemos visto 7800 XT sobre los 480 euros, que era un precio extremadamente bueno, por lo que incluso la 9070 reducida debería ser rentable. La 9070 tiene un precio de venta sugerido de $550, lo que se traduce a unos 650 euros, como la 5070, mientras que la 9070 XT está fijada en $600, que esto se equivale a 700 euros, que es 200 euros por debajo de la 5070 Ti. En teoría, la comparación entre la 7900 XT de la generación anterior y la 9070 XT es bastante intrigante, porque la 9070 XT tiene un 24% menos de núcleos, una matriz un 33% más pequeña, un 20% menos de caché, un 20% menos de VRAM y un 20% menos de ancho de banda de memoria. Básicamente es una GPU muchísimo más pequeña. Sin embargo, se espera que ofrezca un rendimiento muy similar o incluso superior. Así que una vez veamos las gráficas, veremos si es cierto. Y vamos a ir ya directos al grano, con las reviews en los videojuegos. Y en primer lugar tenemos Marvel Rivals, que en 1440p la 9070 XT ha obtenido un promedio con los gráficos en Ultra y Lumen activado de 88 FPS. Esto le hace un 7% más lenta que la 5070 Ti y un 6% más rápida que la 7900 XT, que no es un mal resultado pero tampoco sobresaliente. Si vemos el gráfico tenemos a la 5070 Ti igualado a la 4080 Super con 95 FPS, la 9070 XT 88 FPS y la 7900 XT de 83 FPS. Pasando a Stalker 2, la 9070 XT se queda también por detrás de la 5070 Ti, por un margen del 9% y un 2% más lenta que la 7900 XT, un resultado decepcionante, que si nos fijamos en el gráfico tenemos a la 5070 Ti en 64 FPS, 9070 XT 58 y 7900 XT 59. Sí que es un 2% de diferencia, pero es que realmente es un FPS, así que tampoco me parece un drama. Y pasar también de 64 a 58 son solo 6 FPS, que sí que es cierto que es un 9%, pero 6 FPS tampoco es tanto. Aumentar la resolución a 4K ayudó un poco, reduciendo la brecha al 5% con respecto a la 5070 Ti, y aún así logrando ser un 5% más rápida que la 7900 XT
XT con solo 39 FPS de promedio, el rendimiento sigue siendo un poco decepcionante. Aumentar la resolución en 4K ayudó un poco, reduciendo la brecha al 5%, pero es que si vemos el gráfico en FPS tenemos a la 5070 Ti con 41, 9070 XT en 39 y 7900 XT en 37. 2 FPS de diferencia no considero que sea algo decepcionante, así que yo considero estas tres GPUs que están a la par. En Counter-Strike 2, si nos fijamos en el gráfico de FPS, aquí sí que me sorprende bastante ver a la 9070 XT tan por debajo. La tenemos a 430 FPS, que evidentemente son muchísimos, pero es que está a la par de la 7900 Golden Rabbit Edition y de la 5070. Y la 5070 Ti saca 480 FPS. Aquí una diferencia de 50 FPS sí que es bastante notable. ¿Qué es lo que comentan en la review? Que lamentablemente AMD no realizó la evaluación comparativa de este juego en su guía de análisis, por lo que no se puede confirmar si han observado un rendimiento deficiente en este juego. Y es lo que comentan, que es sorprendente que no hayan probado el juego más jugado de Steam. Es un juego súper popular y es muy raro que AMD no lo haya probado y haya visto que tiene problemas de rendimiento. Y en 4K exactamente lo mismo. Tenemos a la 9070 XT en 280 FPS, 5070 en 287 y la 5070 Ti está a 332, por lo que también en 4K hay una diferencia bastante grande. Si nos fijamos en God of War Ragnarok, aquí la 9070 XT en 1440p Ultra saca 163 FPS, que es una tasa de refresco a la par de la 4080 Super, 4080 y 5070 Ti, así que es un rendimiento extremadamente bueno. Y en 4K exactamente lo mismo, tenemos una tasa de refresco de 107 FPS, y está empatado con la 5070 Ti, 4080 Super, 7900 XTX y RTX 4080. Si vemos ahora Delta Force, tenemos un promedio de 160 FPS, que está bastante por debajo de la 5070 Ti y 7900 XT. Tenemos a la 7900 XT en 177 FPS, 17 FPS de diferencia, que aquí sí que es una diferencia bastante considerable. Y si vemos en 4K está un poco por debajo de la 5070 Ti con un margen de 6 FPS, y está a la par de la 7900 XT. Pero por otra parte tenemos Space Marine 2, en el que la 9070 XT saca muchísimo más rendimiento que la 5070 Ti, así que ya estamos viendo que hay bastantes discrepancias dependiendo del juego. Hay juegos en los que la 5070 Ti saca muchos más FPS y otros juegos en los que la 9070 XT saca más FPS. No hay una diferencia similar en todos los juegos. Y si vemos en 4K, esta diferencia se dispara muchísimo más. Tenemos a la 5070 Ti en 44 FPS y a la 9070 XT en 60. Es una brecha bastante grande. En el Star Wars Jedi Survivor en 1440p con los gráficos en épico también tenemos una diferencia bastante grande. La 5070 Ti la tenemos a 112 FPS y la 9070 XT en 99. Y en 4K sí que la diferencia se acorta bastante. Tenemos a la 5070 Ti en 58 y a la 9070 XT en 53. En A Plague Tale Requiem tenemos un resultado bueno. Está 9 FPS por debajo de la 5070 Ti y está bastante por encima de la 7900 XT. Y en 4K el margen se acorta. Tenemos a la 5070 Ti en 68 FPS y a la 9070 XT en 65. En Cyberpunk 2077 obtenemos un rendimiento bastante bueno, igualando a la 5070 Ti, con 125 FPS de promedio en 1440p con los gráficos en alto. Y en 4K también el rendimiento es muy parecido, 9070 XT 69 FPS y 5070 Ti 67. En el Dying Light 2 también tenemos un resultado bastante favorable para la 5070 Ti. La tenemos a 118 FPS, mientras que la 9070 XT está en 104. Y en 4K también hay una diferencia porcentual bastante grande. Tenemos a la 5070 Ti en 66 FPS y a la 9070 XT en 58. En el Call of Duty Black Ops 6, que Call of Duty siempre ha sido un juego que beneficia a las gráficas de AMD, tenemos a la 9070 XT en 118 FPS, mientras que la 5070 Ti la tenemos a 97. Es decir, que si tú eres una persona que solo juega a Call of Duty, la 9070 XT será una tarjeta gráfica perfecta, ya que te va a sacar muchísimos más FPS que la competencia y te va a ser seguramente más barata. En el Dragon Age vemos un rendimiento bastante parecido. Tenemos a la 5070
5070 Ti en 89 FPS y en la 9070 XT en 85. Y en 4K la diferencia también es bastante pequeña, 5070 Ti en 63 y 9070 XT en 57. Y al igual que he dicho que si juegas al Call of Duty deberías tener una gráfica de AMD, si solo juegas al War Thunder deberías tener una gráfica de Nvidia, ya que tenemos a todas las gráficas de Nvidia muy por encima de todas las gráficas de AMD. En el Spider-Man Remaster también tenemos una diferencia bastante notable. En 1440p la 5070 Ti saca 184 FPS y la 9070 XT 169. Hay una diferencia de 15 FPS. Pero por otro lado, en 4K el rendimiento de las gráficas se iguala en 118 FPS. En Hogwarts Legacy esta 9070 XT tiene un rendimiento muy bueno. La tenemos en 130 FPS, quedándose 14 FPS por debajo de la 5080 y estando 5 FPS por encima de la 5070 Ti. En The Last of Us Parte 1 la diferencia de rendimiento también es bastante pequeña, la 5070 Ti a 112 FPS y la 9070 XT en 106. En el Star Wars Outlaws también la diferencia es bastante pequeña, solo hay 3 FPS de diferencia entre 5070 Ti y 9070 XT. Y por último, que ya llevamos muchísimos juegos vistos, tenemos el Starfield, en el que la 5070 Ti le saca 6 FPS a la 9070 XT. Así que hemos hablado de muchísimos juegos y hemos visto que en muchos la gráfica de AMD se ve muy beneficiada, pero en otros todo lo contrario. No hay una diferencia de rendimiento que sea promedio en casi todos los juegos. Así que realmente la mejor elección para ti dependerá de los juegos a los que juegues. Si solo juegas Call of Duty, entonces cómprate una gráfica de AMD. Pero si juegas War Thunder u otros juegos que se beneficien mucho de las gráficas de Nvidia, entonces cómprate la 5070 Ti. Pero si eres un gamer casual que no juegas a algo en específico y quieres ver lo mejor a nivel general, vamos a ver el promedio de estos 18 juegos en 1440p. Tenemos a la 9070 XT en 119 FPS, que está a la par de la 4070 Ti Super y 7900 XT, y está solo 8 FPS por debajo de la 5070 Ti. AMD anunció que la diferencia porcentual de rendimiento entre la 5070 Ti y la RX 9070 XT era de un 2%. Pero en esta review hemos visto que es de un 6%, aunque realmente si nos fijamos en el dato de los FPS, tampoco es tanta diferencia, son solo 7 FPS. Y como bien dice la review, más preocupante era la afirmación de AMD, en el que la 9070 XT ofrecía una mejora del 35% con respecto a la 7900 Great Radeon Edition, en rendimiento de rasterizado, mientras que las pruebas que ha realizado TechSpot detecta que el incremento es solo de un 20%. Además, la 9070 XT es solo un 2% más rápida que la 7900 XT y un 13% más lenta que la 7900 XTX, así que esta 7900 XTX va a seguir siendo la gráfica más potente de AMD. En 4K, la 9070 XT se desempeña un poco mejor, quedando solo un 1% por detrás de la 5070 Ti y un 9% por encima de la 7900 XT. Si bien no es un resultado sobresaliente, a un precio de $600, aún podría ofrecer una buena relación calidad-precio. Como vemos, este 1% realmente es un FPS, así que desde mi punto de vista el rendimiento es el mismo. Así que vemos que en 1440p la 5070 Ti se comporta mejor, pero si vamos a jugar en 4K es completamente indiferente en términos de promedios seleccionar la de AMD o la de Nvidia. Ahora vamos a hablar en el consumo de energía. En cuanto al consumo de energía, la 9070 XT no es ni excepcional ni decepcionante, pero en comparación con RDNA 3 hay poca mejora. Como se ha visto en las pruebas, ofrece un rendimiento similar al de la 7900 XTX, con también un consumo de energía parecido. Si nos fijamos por ejemplo en el consumo en Starfield en 1440p Ultra, vemos que el consumo es de 423 vatios, que este consumo creo que no es solo el de la tarjeta gráfica, sino el de la tarjeta gráfica sumado al del procesador. Pero de todas formas tenemos a la 5070 Ti en 343 vatios, por lo que hay una diferencia de 80 vatios, que es algo considerable. Pero teniendo en cuenta los precios de la energía en España, la realidad es que es bastante poco. ¿Y esto qué quiere decir? Que la 9070 XT utiliza alrededor de un 20% más de energía que la 5070 Ti. Sin embargo, ofrece un rendimiento ligeramente inferior. Así que la 5070 Ti es
es una GPU mucho más eficiente, ya que saca más FPS utilizando menos energía. Ahora vamos a ver el rendimiento en Ray Tracing, que siempre se ha dicho que AMD está muy por detrás de Nvidia, pero ahora ya no es el caso. Ahora AMD está un poco por detrás de Nvidia, lo que significa que es un salto de rendimiento bastante grande respecto a RDNA 3, ya que la 9070 XT ofrece un mejor rendimiento que la 7900 XTX. Como vemos en Metro Exodus, la 9070 XT es un 9% más lenta que la 5070 Ti, pero es que es un 34% más rápida que la 7900 XT y un 12% más rápida que la 7900 XTX. Vemos a la 5070 Ti en 131 FPS, con Ray Tracing en normal, 9070 XT en 119 FPS, que es un rendimiento muy bueno, y 7900 XTX en 106, y 7900 XT en 89, por lo que la mejora de rendimiento en Ray Tracing es muy importante. Ahora veamos Alan Wake 2, que no es un rendimiento excelente, pero es la primera GPU de Radeon capaz de superar los 30 FPS en 1440p, utilizando el upscaling en modo calidad. La 9070 XT dio un 44% más de rendimiento que la 7900 XTX, aunque sigue siendo un 36% más lenta que la 5070 Ti. En Cyberpunk 2077, con Ray Tracing en Ultra y el upscaling en modo calidad, en 1440p la 9070 XT renderizó 68 FPS, lo que le hace solo un 8% más lenta que la 5070 Ti, y es un 24% más rápida que la 7900 XTX y un 51% más rápida que la 7900 XT. Y quiero saltar ya directamente al promedio de 6 juegos en 1440p, en el que tenemos que la 9070 XT en promedio es un 21% más lenta que la 5070 Ti, pero un impresionante 26% más rápida que la 7900 XTX. Y esto confirma que con RDNA 4 AMD ha logrado hacer avances significativos en el rendimiento del trazado de rayos, pero todavía no está a la altura de Nvidia. Y ahora vamos a pasar ya al apartado que nos interesa, que es la relación calidad-precio, el coste por frame, según el precio de venta sugerido por el fabricante, que luego esto traducido en las tiendas puede ser muy diferente. Ya vimos el precio recomendado de la 5070 Ti, que era de 900 euros, y las estamos viendo por encima de los 1000. Y según el coste por fotograma, la 9070 XT en términos de relación calidad-precio es mucho mejor que la 5070 Ti, ya que la 9070 XT, cada fotograma cuesta $8,10. Sin embargo, la 5070 Ti, cada fotograma cuesta $9,49. Teniendo en cuenta eso, que estamos mirando la 5070 Ti con el precio de los $750, que ya hemos visto que en la realidad no es así. Y el problema es que aquí también estamos dando por hecho que la 9070 XT va a costar $600 y en euros 700. Ya veremos eso durante estos días si es completamente cierto. Si la 5070 Ti estuviera disponible a un precio de $750, que actualmente no es el caso, la 9070 XT ofrece un 15% más de valor. Si bien esto es razonable, históricamente AMD, en la opinión de TechSpot, ha tenido que ofrecer al menos un 20% más de valor para asegurarse una recomendación sólida en las reseñas. Yo en esto tampoco estoy muy de acuerdo. Un 20% me parece una diferencia bastante grande. Yo realmente me conformo con un 10 y un 15% más de valor, y esta tarjeta gráfica, según los precios recomendados, lo está ofreciendo. Sin embargo, con RDNA 4, AMD ha mejorado el rendimiento en trazado de rayos y también ha presentado el FSR 4, que están analizando en TechSpot, y muy pronto habrá una review dedicada con muchos detalles. Dados estos avances, una ventaja de valor del 15%, según TechSpot, podría ser suficiente para obtener una recomendación, y yo estoy de acuerdo. Vamos a ver ahora el resumen de esta review. Por un lado, es posible que algunas personas se sientan decepcionadas con su rendimiento. Yo la verdad es que no, me considero bastante neutro, ya que hay que tener en cuenta el precio, y si se mantiene al precio recomendado, no me parece tan mala gráfica. Sin embargo, si esta gráfica se comercializa por 800 euros, entonces sí que consideraré que es una gráfica demasiado cara. Sin embargo, en el mercado actual, la 9070 XT ofrece una relación calidad-precio sólida,
5070 y es digna de recomendación. Si la 5070 Ti se mantiene muy por encima del precio de venta recomendado, que hoy en día es de los 1000 euros, entonces 700 euros por una 9070 XT es una opción obvia. Ahorrarse 300 euros me parece algo súper importante, ya que vamos a tener una tarjeta gráfica con un rendimiento muy parecido. Sin embargo, si la 5070 Ti baja su precio al precio de venta sugerido de 900 euros, entonces la 9070 XT se vuelve un 20% más barata y ofrece solo un 15% más de valor por FPS, y también es un 20% más lenta en promedio en trazado de rayos, lo que significa que aquí los compradores tendrán que pensar en las desventajas. Al igual que hablábamos el año pasado, la diferencia entre 7900 XT y 4070 Ti Super era sobre los 150 euros, y yo siempre dije lo mismo: si te da igual el Ray Tracing, ve a por la 7900 XT, pero si el Ray Tracing es algo importante, ve a por la 4070 Ti Super. Pues este año parece que la discusión va a ser la misma. Si tú quieres un rendimiento sólido en juegos pero te da igual el Ray Tracing, ve a por la 9070 XT, pero si el Ray Tracing es algo súper importante para ti, entonces ve a por la 5070 Ti, en el caso de que esté en 900 euros. Si está 1000 euros o incluso más, entonces olvídate de ella y ve a por la 9070 XT si está a 700 euros. Vale la pena señalar que en esta review se ha comparado a la 9070 XT con la 5070 Ti, pero realmente el precio de la 9070 XT está mucho más cercano al de la RTX 5070. Sin embargo, la RTX 5070, como ya vimos ayer, no me gusta en absoluto y me parece una mala tarjeta gráfica, sobre todo por el precio y por tener 12 GB de VRAM. Y TechSpot comenta que comparar una 9070 XT con una GPU que directamente no recomiendan es una pérdida de tiempo, y yo opino exactamente lo mismo. No considero que a 650 euros de precio recomendado la 5070 sea una buena compra. Puede tener un buen rendimiento, pero ya vimos ayer que 12 GB de VRAM es insuficiente para 1440p, y sobre todo en una gráfica que se destina para jugar en Ray Tracing. No tiene ningún tipo de sentido que tenga solo 12 GB. Sin embargo, esta 9070 XT tiene 16, así que le hace la compra obvia en comparación con la 5070. Y ahora hablemos sobre el DLSS contra el FSR, que aquí realmente no lo mencionan tal cual, pero hay esta frase que es bastante importante, que es que la tecnología de aumento de escala de AMD ha mejorado drásticamente, cerrando la brecha con el DLSS. Así que esto también es muy importante porque hay mucha gente que justifica la compra de las tarjetas gráficas de Nvidia porque el DLSS se ve mejor que el FSR, y es algo que yo he comentado en muchísimas ocasiones en el pasado, que el DLSS se veía gráficamente mucho mejor que el FSR. Pero si ahora el FSR 4 ha mejorado muchísimo y está a la par del DLSS, ya no se puede utilizar este argumento para comprar una gráfica de Nvidia. Y más adelante, cuando ya salga una review de este FSR 4, hablaremos en detalle de esto. Y al final, lo más importante en el mercado de las gráficas es el valor que éstas aportan. En un mundo donde la 9070 XT se puede comprar a 700 euros y la 5070 Ti a 900, con una diferencia de 200 euros, es difícil recomendar una sobre la otra. Hay pros y contras en ambos sentidos. La 5070 Ti tiene un rendimiento mayor, y esta diferencia se incrementa si aplicamos el Ray Tracing. Así que TechSpot siente que para que AMD realmente aplaste a la gama media de Nvidia, la 9070 XT debería estar en 650 euros. Pero si el suministro de la 5070 Ti sigue siendo tan bajo, lo que provoque que los precios sean tan altos, como hemos visto en España están por encima de los 1000 euros, la 9070 XT debería estar en la cima. Y estoy completamente de acuerdo. Si AMD puede mantener una ventaja del 20% en el coste por fotograma sobre la 5070 Ti, entonces la 9070 XT se convierte en una opción obvia, y estoy completamente de acuerdo. Simplemente cómprate una gráfica Radeon y disfruta de los ahorros comprándote juegos.
Ahora vamos a hablar de las afirmaciones del rendimiento de AMD de este pasado 28 de febrero, y si realmente estaban excesivamente infladas, ya que es una preocupación que AMD pueda haber establecido expectativas poco realistas para la 9070 XT, ya que un 2% de diferencia de rendimiento, como comentaron, es muy poco, y en esta review hemos visto que la diferencia es el triple, del 6% en promedio, al igual que la comparación con la 7900 Golden Rabbit Edition, ya que la diferencia de rendimiento que comentó AMD es muy superior al que es en realidad. AMD afirmó que la 9070 XT era en promedio un 35% más rápida. Sin embargo, las pruebas de TechSpot han detectado que solo es un 20%. Por ejemplo, las afirmaciones de AMD frente a los resultados reales: en Dragon Age AMD dijo que la mejora era de un 39%, sin embargo es de un 25%. En Starfield AMD dijo que era de un 32%, sin embargo el resultado es de un 20%. Y en Stalker 2 AMD dijo un 29% y el resultado es de un 16%. Tal vez en juegos sin benchmarks integrados AMD esté probando en áreas con cargas más livianas. De todas formas, los números de AMD hacen que la Great Radeon Edition parezca mucho más lenta de lo que es en realidad. Si la 9070 XT fuera realmente un 35% más rápida, estaría igualando a la 7900 XTX y 4080 Super, y mucha gente esperaba eso basándose en los benchmarks propios de AMD, y es por esto que es normal que mucha gente se sienta decepcionada. Y ya para terminar, vayamos con la conclusión. Por lo que TechSpot ha podido saber, parece que AMD está empezando a seguir el juego de Nvidia. Y esto significa que si algunos modelos de la 9070 XT estarán a un precio inicial de $600 o 700 euros, la gran mayoría probablemente tendrán un precio más alto, y las reposiciones a este precio podrían ser limitadas o poco frecuentes. Mucho dependerá de cómo se desempeñen las ventas, ya que AMD tiene un gran stock de las 9070, por lo que si la demanda se ralentiza después del lanzamiento, esperamos que sigan ofreciendo descuentos para mantener precios competitivos. Sin embargo, habrá que esperar y ver cómo esto se desarrolla. Tal y como están las cosas, la 9070 XT es una oferta sólida que TechSpot espera que se venda bien a $600, y yo también lo considero a 700 euros. Lo considero una alternativa muy buena a la RTX 5070 y 5070 Ti. Sin embargo, es cuestionable si este precio se mantendrá a largo plazo. También TechSpot ha escuchado de varias fuentes que la oferta es excelente, y ojalá sea cierto. Si este es el caso, entonces AMD puede terminar vendiendo más unidades 9070 XT que las 5090, 5080, 5070 y 5070 Ti que Nvidia ha vendido juntas, porque es que han lanzado poquísimas. Y aquí termina la review de esta RX 9070 XT, y mi opinión es que es una gráfica que promete bastante, pero todo depende del precio. A 700 euros considero que es una elección muy buena, pero a 800 o más entonces ya estamos hablando de otro tema. Las RTX 5070 Ti las tenemos en España a 1000 euros o más, así que 300 euros de descuento en una gráfica que tiene un rendimiento un 6% por debajo, me parece que el valor es increíble. Pero si esta 9070 XT está a 800 euros o más, entonces ahí la discusión ya es diferente. Ya hablaríamos de que todas las GPUs están carísimas y sería un momento malísimo para comprar un PC, sobre todo si esperamos precios sensatos. 800 euros por una 9070 XT considero que es demasiado elevado. Así que vamos a ver estos días cómo evoluciona el mercado y veremos los precios que tenemos en las tiendas. Déjame en los comentarios qué opinas de todo esto. Dime si esta 9070 XT te parece una excepción o no, y qué precio esperas encontrar en España o en tu país en comparación con la 5070 Ti. Yo de verdad espero que AMD dé un golpe sobre la mesa y ofrezca precios competitivos, porque si no, la tendencia va a seguir siendo la misma. La gente por un poco más va a seguir comprando gráficas de Nvidia. Y antes de acabar, también quiero recordarte que menos del 10% de las personas que veis mis vídeos están suscritas,
fechas. Así que si te gusta este contenido y quieres ver presupuestos de PC con todas las gráficas que van a salir en el mercado, intentando buscar lo mejor en términos de calidad-precio, dale like a este vídeo, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Y además, si quieres montarte un PC con alguna de estas tarjetas gráficas y necesitas una mentoría, te recomiendo que le eches un vistazo a mi Patreon, ya que también ofrezco mi servidor de Discord en el que podemos charlar sobre el tema. Pero si necesitas una mentoría personalizada, te recomiendo muchísimo que le eches un vistazo a mi Patreon y te ayudaré en todo lo que necesites. Y ya no solo de PCs, sino de setup en general. Así que si estás pensando en montarte un nuevo setup este 2025, échale un vistazo a mi Patreon y te ayudaré en todo lo que necesites. Aquí a la derecha puedes suscribirte y a la izquierda te dejo un vídeo que será de tu interés. Así que te veo ahí. Hasta ahora.